Hola queridos amigos podescuchas que siguen el podcast Consejos Divinos a través del canal de Restaura Ministerios en YouTube, en otras plataformas como Spotify y Apple. Me da gusto que estén aquí escuchando. Hoy en este episodio quiero hablarles del Día Internacional de la Libertad Religiosa. ¿Y por qué existe este día? Porque ese día se firmó la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones, y fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas allá por un 25 de noviembre de 1981. Esto ya tiene rato. Y bueno, vamos a ver qué dice precisamente el artículo 1 de esta declaración. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. Y bueno, este primer artículo de la declaración ya dice tantas cosas, porque realmente el mundo de hoy en el que vivimos, la gente que discrepa con una convicción religiosa, como puede ser que digas que tú eres cristiano y que estás en contra del aborto, y pues la respuesta que tienes es que ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI solo un tonto y un retrógrada podría tener una fe, y una fe como la cristiana? En ese contexto es cuando necesitamos celebrar y ejercitar la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Porque pues es tanto un derecho creer como no creer. Y nuestro derecho de creer también garantiza el derecho de otros a no creer a no tener ninguna convicción religiosa. Pero pues las consecuencias de creer son dignas de ser celebradas, tanto como la libertad de creer. Y bueno, pues algunos se burlan de nuestra religión y de quienes profesamos nuestra religión. Algunos quisieren que no tengamos estas creencias, estas convicciones religiosas, y se contentarían con que la profesión de nuestra fe fuera estrictamente privada, que nos metamos junto con otro grupo de loquitos, ¿verdad? Como ellos dirían, en nuestro templo para celebrar nuestras convicciones religiosas, para ejercitarlas, para desarrollarlas. Pero creer tiene consecuencias, las cuales han beneficiado al mundo. Pero yo te puedo decir que en este caso del aborto, cuando uno explica que uno está en contra del aborto porque uno cree que aunque sea un cigoto, aunque sea un embrión, aunque sea un feto, es un ser humano que está en desarrollo en el vientre de la madre, y que si dejamos en paz a ese cigoto, a ese feto, a ese embrión, si lo dejamos en paz va a desarrollarse completamente, pero sigue siendo un ser humano, solo que en distintas etapas del desarrollo. Y realmente este argumento es científico, ni siquiera es de carácter religioso, pero como cristianos nos vemos impedidos a apoyar la muerte, el asesinato de un ser humano en el estado más vulnerable en el que pudiera estar, que es en el vientre de su madre, independientemente de las razones que haya, con las cuales podríamos empatizar, por supuesto, pero hay una convicción cristiana en este caso. Hay testimonio en la historia de cómo la fe cristiana ha beneficiado al mundo, desde cobijar a los bebés desechados por las creencias de quienes vivieron bajo la cultura grecorromana, cuyas creencias, cuya cultura consentía que un hombre pudiera tirar a la basura a un bebé que no le gustaba, quizá por alguna malformación.
y el cristianismo vino a decir toda vida es valiosa, y los cristianos mismos cobijaban a estos bebés desechados. La idea de la separación de la iglesia y el Estado, aunque finalmente la iglesia católica, que fue la masificación de la religión cristiana, y con el matrimonio de la iglesia con el Estado, que pues eso ya fue una distorsión, una desviación, que no fue lo que Jesucristo vino a hacer, que no fue lo que los apóstoles de Jesucristo enseñaron, no era la idea. Lamentablemente, después de 3 siglos de que el cristianismo se había expandido por el mundo, pues la iglesia y el Estado entran en este matrimonio, pues que no era la idea de Jesucristo, y por eso precisamente la Reforma Protestante en particular, pues buscaba, quizá no meramente en los inicios, pero al volver a la Biblia, la iglesia cristiana entendió que debía haber una separación entre la iglesia y el Estado. Algo que pues obviamente no era común. También que existieran gobiernos más honestos, con valores, con los valores cristianos, de hacer el bien, de no robar, de beneficiar a la gente más vulnerable. Esas son ideas inspiradas en el cristianismo, ideas que no existían en los gobiernos antes del cristianismo, y gobiernos más justos, más igualitarios. También en el cristianismo, las ideas cristianas incentivaron las investigaciones, las experimentaciones para conocer cómo funcionaba el mundo que Dios había creado. Isaac Newton, y junto con otros de los primeros científicos que además eran cristianos, pues ellos en sus libros, ellos argumentaban que hacían lo que hacían para entender mejor cómo Dios había creado el mundo, y para que a través de estos hallazgos, que además podrían servir a la humanidad, ellos pudieran honrar a Dios de esta manera. También personas con convicciones cristianas denunciaron las injusticias cometidas contra los pueblos mesoamericanos, y ahí tenemos a Fray Bartolomé de las Casas o a Fray Bernardino de Sahagún, entre otros, que denunciaron los excesos de los castizos en contra de los pueblos mesoamericanos. También a lo largo de la historia, los cristianos empezaron a fundar hospitales y orfanatos, por ejemplo, para ayudar a los desfavorecidos. Si bien existía la medicina, era una cuestión privada de quien podía pagarla, pero los hospitales, más como los conocemos ahora, quizá hablando de los hospitales públicos y los orfanatos y otras instituciones como la Cruz Roja, surgieron por preocupaciones de personas cristianas, de hombres con convicciones cristianas que querían amar de esta manera a su prójimo, y se identificaron con el dolor de aquellos que sufrían. Y bueno, también la fundación de organizaciones para combatir el alcoholismo, la pobreza, apoyaron las luchas por los derechos civiles, los primeros que empujaron leyes para abolir la esclavitud, hablando de Gran Bretaña, hablando de Estados Unidos, de otros países, fueron cristianos, aunque obviamente la oposición era grande, y esto no fue de la noche a la mañana. Pues ahí está la semilla de la fe cristiana cambiando el mundo. También los primeros que apoyaron que las mujeres pudieran votar y participar en política fueron los cristianos. Todo ello impulsados por sus convicciones espirituales, mediante las cuales pueden reconocer la dignidad humana más allá de cualquier otra etiqueta humana. Y bueno, este concepto que ha permeado hondamente en nuestra cultura occidental, la dignidad humana, que pues a partir de ello empezaron a generar los derechos humanos. Y bueno, hoy no es diferente. Esta libertad de pensamiento, de religión y conciencia beneficia a todos.
Aprendo de aquel con quien comparto mi fe y también aprendo de aquel con quien no comparto mi fe, del que cree en Dios y del que no, del que piensa como yo y del que piensa de forma diferente a mí. Esta es parte de la belleza de la libertad de religión que garantiza también el no creer en algo. Desde mi fe reconozco que todos tenemos la imagen de Dios al haber sido creados a su semejanza. Esta libertad por la que escucho las críticas a la práctica de la fe cristiana y a mi práctica de mi fe cristiana, esta libertad y estas críticas benefician mi fe, porque tú puedes criticar mi fe cristiana porque tienes libertad, pero al mismo tiempo tu crítica tiene límites. Y fíjate, hay hechos actuales acerca de la libertad religiosa en México que la están limitando, nos está afectando, porque son tristemente comunes los casos de cristianos evangélicos y de otras creencias diferentes a la religión mayoritaria, que son privados en sus comunidades de servicios como la luz, como el agua, por ejemplo. Y esto es porque estas personas deciden profesar una fe, una religión diferente a la dominante. Y se les llega a privar incluso de sus tierras porque los expulsan de sus comunidades ante la mirada indulgente e indiferente de la autoridad, que además clasifica estos hechos no como intolerancia religiosa, sino como problemas de tierras, problemas entre particulares. Y esto lo sé por una fuente directa que hoy trabaja en el gobierno. Fíjate, los padres o en su caso los tutores legales del niño tendrán el derecho de organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones y habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse al niño. Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o en su caso sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio rector el interés superior del niño. Sin embargo, hoy día en la Ciudad de México está vigente una reforma al Código Penal local que pena con cárcel a los padres de familia, ministros de culto, consejeros, psicólogos y a cualquier persona que asista a quien solicite ayuda para ejercer su sexo de nacimiento. Y si los padres de un niño aquí en la Ciudad de México quieren educar a este niño conforme a sus creencias religiosas, las cuales pueden incluir que Dios solo creó un hombre y Dios solo creó una mujer y todas las creencias derivadas de esto, no pueden en la Ciudad de México darle esta educación religiosa a sus hijos. Y como dice ahí también, no solo en convicciones religiosas, sino también en cuanto a la educación moral que crean que debe tener el niño. En la Ciudad de México esto no es posible porque las autoridades pueden quitarle la patria potestad a los padres que educan a sus hijos en este sentido y rechazan ideas ajenas a esto, como que el niño puede decidir por sí mismo a cualquier edad de qué sexo o qué género, como dicen las autoridades, puede o quiere tener ese niño. Si los padres se oponen, aunque sea menor de edad, las autoridades pueden ser acusados y se les retira la patria potestad del niño. Esto es aberrante totalmente. Y este es un claro ejemplo de una ley que promueve la intolerancia y la discriminación religiosa, intentando imponer los principios de Yogyakarta, un documento no jurídico con pretensión de obligatoriedad para violar los derechos humanos y en particular los concernientes a la libertad religiosa de sus padres, pero también del niño, porque forma parte de esta
familia. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México también se pronunció por considerar que la objeción de conciencia del personal médico debe tener límites y no puede ser irrestricta, tal como la Ley General de Salud lo establecía. ¿Cuáles pueden ser esos límites? ¿Quién va a determinar esos límites? ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque hay médicos cristianos o católicos o con alguna otra fe o religión que no quieren practicar abortos y se pretende obligarlos a practicar abortos, o que estos límites de la objeción de conciencia puedan precisamente impedir que un médico cristiano pues se abstenga de participar, de practicar un aborto. Y pues así es. La libertad religiosa se defiende ejerciéndola a pesar de las intimidaciones, en este caso de un gobierno o de lobbies que empujan una serie de agendas. Y este es el escenario que vivimos en México. Probablemente en tu país latinoamericano enfrentas otro tipo de amenazas y limitaciones a tu libertad religiosa. Déjanos en los comentarios qué tipo de limitaciones y amenazas a tu libertad religiosa enfrentas en tu país. Ejerzamos la libertad de creencias, la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Denunciemos ante las autoridades cuando esto no ocurra, cuando otros limiten estas libertades. Vamos, esta es parte de ejercer nuestra fe cristiana. Ayúdanos a compartir este video para que otros estén conscientes de que nuestra libertad religiosa no se garantiza, al contrario, es atacada, incluso desde tribuna. Hay diputados que han amenazado abiertamente la libertad religiosa con alguna que otra propuesta que no tiene ni pies ni cabeza legalmente hablando, pero se ha intentado, eso es real. Bueno, pues gracias por acompañarme hasta aquí. Sigamos hablando de estos temas. Que Dios sea contigo y hasta pronto.